el hacerse como niños para entrar en el reino de los cielos. Y la pregunta es, ¿qué se necesita para entrar al reino de los cielos? Bueno, el requisito bíblico es que hay que hacerse como niños. Y San Juan 3:3 dice que hay que ¿qué? Nacer de nuevo para poder entrar también al reino de los cielos. Ahora la pregunta es, ¿cómo es un niño? Bueno, un niño es amable, es dulce, es tierno. Y cuando uno ve a un niño, uno siente ternura por ellos. Y hay veces que parece que son de mentiras, ¿verdad? Ayer estábamos haciendo una compra en EPA con mi esposa y vimos a un niño tierno, lo tenía en su brazo su mamá, su papá. Y uno dice, mira, qué lindo, ¿verdad? Y le digo a mi esposa, ¿quieres otro? Tuvimos 4, imagínense. Y todavía le pregunto si quiere otro. Y le digo, pero ya no se puede, ya nos agarró tarde, hubieras aprovechado antes. Mis hermanos, los niños son lindos, son preciosos, ¿verdad? Ahorita que pasó la hermana con su niño a recoger la ofrenda ahí, dice uno, qué lindo, ¿verdad? Qué lindo. Gracias, hermana. Muy bien, entonces, los niños son lindos. Ahora, yo me entregué a Cristo a la edad de 11 años. Hoy tengo 66 años, hermanos. O sea, hace 55 años atrás entregué mi vida a Cristo. Y yo recuerdo que realmente era un niño a esa edad, porque era en esos entonces los chicos éramos sin tanta maldad que hay hoy, ¿verdad? Hoy un niño de 11 años es un sicariato, imagínense. Hay tanta maldad. Pero yo agradezco a Dios porque tuve una mamá que oró por nosotros, los 7 hijos. Solo uno se perdió. Y entonces, hermanos, mi mamá oraba todos los días para que llegáramos a Cristo. Y lo logró. A lo menos con la mayoría lo logró. Con los 6 que llegamos a Cristo. Y entonces fue una bendición tremenda. Porque mire, aquí estoy, sirviendo al Señor. He estado sirviéndole. Y que Dios, sin duda alguna, tiene allá en su reino para mi mamá su premio, su corona, porque fue esa madre que estuvo orando por nosotros. Entonces, padres de familia, abuelitos, hay que pelear por la niñez. Hay que pelear hoy, hay que estar peleando por ellos, porque se nos pierde a temprana edad. Las escuelas, las instituciones están corrompidas y se nos están yendo, se nos están perdiendo. Entonces necesitamos que estemos orando por los hijos, por los nietos, ante tal situación que estamos viviendo. Y si no, vea usted el sicariato, qué terrible, ¿verdad? Cómo está desde temprana edad. La verdadera educación y formación cristiana inicia en casa, mis hermanos. Ahí inicia. Los valores y principios cristianos se han perdido, pero en casa comienza la formación, la educación de los hijos, hermanos, de los nietos, porque ahora hay abuelitos que no quieren enseñarle a los nietos, aún estando en el cristianismo. Para aquellos que solemos evangelizar, qué lindo es evangelizar a un niño, ¿cierto? Usted evangeliza a un niño y el niño te escucha, te recibe el tratado, hace la oración de fe, sin tanta cuestión. Pero evangelice a un adulto, solo excusa, es que ahora no tengo tiempo, es que ahorita no puedo.
en fin, un montón de cosas. Pero un niño marca la diferencia. Vamos a ir a Marcos 9, 33 al 37, para ver el contexto de este pasaje, es decir, para llegar a ser como niños. Marcos 9, 33 al 37. Y dice este pasaje: y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa, les preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Es decir, ¿qué discutían? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos, les dijo: el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Entonces, mis hermanos, como pueden ver el contexto de este pasaje, los discípulos estaban inquietos de quién llegaría a ser el mayor entre ellos. ¿Quién sería el mayor? Pero otra vez, el que quiere ser el mayor va a tener que ir atrás. El que quiere servir va a tener entonces que humillarse, va a tener que disponerse y quedarse para llegar a ser el primero. Entonces, cuán importante es, mis hermanos, que entendamos que nuestra posición para el reino de Dios, vamos a tener que hacer la voluntad de Dios y no querer ser el primero en todo. Tenemos que humillarnos. Ahí en Marcos 10, 13 al 16, vemos la importancia de bendecir a los niños. Y dice que le presentaban niños para que los tocasen, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo, Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Hermanos, los niños fueron presentados a Jesús para que los tocase. Los padres judíos comúnmente buscaban la bendición de rabinos prominentes para sus hijos. Por tanto, Jesús tenía toda la autoridad, el poder de tomar al niño, a los niños, y bendecirlos, de tocarlos. Los niños ocupan el primer lugar, mis hermanos. Ellos ocupan la prioridad en nuestras vidas. Ellos tienen que ser guardados, cuidados, deben ser protegidos ante tanto abuso que está habiendo para con los hijos, para con los niños. El Señor no aceptó la actitud indiscriminada de los discípulos. Esa actitud de que estaban en contra de que ellos se acercaran. Otra pregunta que tengo en este momento es: ¿a qué se debe que muchos de nuestros hijos, al llegar a la adolescencia, se nos pierden? ¿Será que estamos fallando en algo, hermanos? ¿Por qué muchos hijos se descarrían, se pierden, se desvían? Puede ser que estemos fallando en algo. Puede ser. Porque, hermanos, muchas veces como padres de familia, lo que más reina y gobierna en nuestras vidas es la soberbia, es el impulso, actitudes que no son buenas, que no son agradables, y lo que hacemos es echar a perder
a los hijos. Cuidemos. Cuando ahí habla, hermanos, de que Jesús tomó al niño o los tomaba y los tocaba, quiero meterme un poquito en esto, hermanos. Cuidemos en este tiempo el tocar a los niños. Es decir, los niños ajenos hay que cuidar de no tocarlos. Ustedes saben que hoy las leyes están al día con esto. El PANI está al día con esto. Porque muchas veces, aún dentro de la familia, se están cometiendo errores en este asunto. Se está yendo la mano. Los mismos padres de familia están abusando de los hijos, de los niños. Y esto está trayendo consecuencias. Miren, hermanos, en estos días oí las noticias de un centro pornográfico de niños de 3 meses. Oiga bien, una corrupción tremenda. Ya estaba la policía derribando el portón de ese centro pornográfico de niños de 3 meses. Y anoche oí las noticias también que el hospital de niños daba una estadística de que en el 2024 94 niños y adolescentes fueron abusados sexualmente. Ahora, Jesús podía hacerlo, pero hermanos, nosotros tenemos que cuidarnos. Él los tocaba. El reino, hermanos, de Dios es de los niños, y por eso tenemos que tener mucho cuidado de no ser tropiezo para ellos, porque eso trae consecuencias. No debemos impedir que los niños vengan a Jesús por ningún motivo, hermanos. Es motivo de alegría, felicidad, cuando los padres dejan que los niños vengan a Jesús o vengan a disfrutar de las cosas de Dios. Porque hay padres de familia que castigan a los hijos con no ir a la iglesia, con no leerles la Biblia, o qué sé yo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Dejémoslos que se acerquen al reino de Dios, a las cosas de Dios. Los adultos, si queremos entrar en el reino de Dios, debemos ser como niños. Si no, no podemos. Pero los niños, cuando Jesús habla de estos niños que de ellos es el reino de los cielos, es porque tienen entrada directa. Pero nosotros los viejos, hermanos, tendremos que ser como niños para entrar en el reino de Dios. Es decir, tenemos que humillarnos, tenemos que convertirnos, tenemos que ser diferentes, cambiar de actitud, volvernos a Dios con todo el corazón. Si no, no hay modo, no hay forma. Miren, hermanos, en una ocasión, hablando de tropiezo, en una ocasión mi esposa y yo fuimos a una iglesia y estábamos ya en el culto, y habían 3 niños sentados en sus banquitas, en sus asientos, y de repente entra un niño feliz y ¿sabe qué hizo? Jalar uno de estos asientos para sentarse a la par de sus amiguitos. Pero la falta de sabiduría del diácono vino, lo levantó, lo sentó atrás, le quitó la silla para ponerla otra vez en su lugar. ¿Y sabe qué hizo el niño? Se levantó y se fue. Porque, hermanos, en lugar de ser de bendición, muchas veces para los niños somos tropiezo. Los hacemos retirarse, caer, y ya no vuelven. Muchos de ellos ya no buscan, ya no quieren nada con Dios, porque desde niños, en lugar de ayudarlos, de apoyarlos, le ponemos la zancadilla. Aún en nuestras iglesias tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, cómo los tratamos, cómo les hablamos, cómo corregimos, porque si no, se nos pierden, hermanos.
Y hay de nosotros, hay de alguno de nosotros que los hagamos tropezar, caer, porque tendremos que dar cuentas, hermanos. Así que cuidemos, hermanos, de cómo tratamos a los hijos, a los niños, sean como sean, donde quiera que estén. Los niños, ¿qué dice ese pasaje que leímos? Fueron bendecidos por Jesús. Bendecir a los niños es una tarea, mis hermanos, de los padres cada día. Se les bendice en la forma de hablarles, se les bendice en la forma de corregirlos, se les bendice enseñándoles la palabra, se les bendice con el ejemplo, se les bendice trayéndolos a la iglesia, se les bendice amándolos de corazón. Y pregunto, ¿cuánto tiempo sacamos para estar con ellos, para acariciarlos, para jugar con ellos, para hablarles con amor? Nuestros niños son un tesoro. Entonces, mis hermanos, hay que bendecirlos todos los días, todos los días. Pero otra vez, ¿cómo se les habla? ¿Cómo se les educa? ¿Cómo se les forma? ¿Cómo nos dirigimos a ellos? Hay veces uno va en el carro y uno ve cómo una madre va tratando al niño, a la niña, y hay veces uno pega el grito y les dice: ¡hey! Porque reaccionen, porque, hermanos, se nos va la mano, se va la mano. Hay que tener mucho cuidado. ¿Qué más hizo Jesús? Según en Mateo 19:13, dice que ahí en Mateo 19:13, entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y ¿qué? Orase. Es decir, Jesús oró por los niños. Todos los días hay que orar por los niños, hermanos. Orar por los hijos. Orar por los nietos. Todos los días. Todos los días hay que estar intercediendo por ellos. Hermanos, el Señor nos dio la bendición de tener cuatro hijos. Todos los días, a los devocionales, todos los días a orar, todos los días a estar con ellos, a orar por ellos. De los 4 hay uno aquí. Los 4 hijos, hermanos, muy lindos, cada quien con su carácter, porque así son, ¿verdad? Cada quien trae su forma de ser. Y yo bendigo a Danielito, que está aquí, ¿verdad? Con nosotros, con su esposita, que se hizo, no la salió. Entonces, hermanos, ha sido una bendición, pero debemos saber llevarlos hacia adelante. Entonces pregunto, ¿estás orando por tus niños, por tus hijos? ¿Orando aún por los niños del mundo? ¿Estás orando? Debemos estar orando por ellos. Todos los días se oyen malas noticias de niños que están siendo maltratados. Así que oremos por ellos. Hermanos, hay un tercer aspecto que quiero hablar, que tiene que ver en cuanto a educar a los hijos desde la infancia. Vamos al Salmo 127:3. Salmos 127:3. Dice: he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Dice que herencia de Jehová son los hijos. ¿Qué es una herencia? Es lo que el padre de familia deja a los hijos en propiedad para que la disfrute. Entonces, para nuestro Dios, los hijos son ¿qué?
herencia. Y por eso es que tenemos que cuidar esa herencia. Tenemos que pelear esa herencia. Tenemos que luchar que esa herencia no se nos pierda. Y si se nos sale del camino y si se nos pierde, ¿qué tenemos que hacer? Estar en batalla. Esta es una guerra espiritual. Todos los días tener que estar luchando, peleando, guerreando por nuestros hijos. Estén o no estén en el camino, tenemos que estarlos peleando. Porque herencia son del Señor. Y hay si se pierden por descuido nuestro. Sí, porque no los instruimos a tiempo. ¿Qué dice Proverbios 22:6? Instruye al niño en su camino. Y aun cuando fuere viejo, y si se aparta, hay que pelearlo. Hay que estarlo peleando. Ay, hermanos, este mundo está lleno de tanta cosa, de tanta corrupción, que tenemos que estar al tanto de ellos, que no se nos pierda. Y aunque sea, si se nos desvían, pues aunque sean ya viejos, aunque sean ya a última hora, que vengan rendidos a los pies del Señor. Entonces, hermanos, los hijos desde la infancia hay que educarlos, hay que formarlos, hay que capacitarlos, enseñarlos a vivir correctamente como es debido, cómo comportarse ante un mundo convulsionado por una fuerte y categórica razón. Ellos son herencia, son pertenencia del Señor. Hay una lucha que debemos mantener. Dice también el pasaje que cosa de estima el fruto del vientre. Los hijos son cosa de estima, son fruto del vientre. Los hijos no deben ser despreciados, maltratados. Los hijos son un regalo de Dios. Sino que dice la hermanita que se hizo, que andaba con el bebé, y vaya si no, allá, okay, ya lo llevó a la clase de niños, ¿vio? Entonces, qué lindo, ¿verdad? Tenemos que verlos como un regalo de Dios. Deben ser vistos como una bendición, como una siembra. Hay que sembrar en ellos, hermanos, todos los días. Siembre amor, ¿y qué va a cosechar? ¿Qué vamos a cosechar? Vamos a sembrar, vamos a cosechar amor. Pero siempre odio en ellos, siempre lo negativo. Vamos a tener hijos en conflicto, hermanos. Van a ser nuestro dolor. Lamentablemente, la sociedad en que vivimos, una de las prácticas más terribles tiene que ver con el aborto. ¿Cuántas madres, cuántas mamás están abortando a los niños? ¿Verdad? No los quieren. ¡Qué terrible! Y lo triste también, hermanos, es que los traen y así mismo les quitan la vida, los asesinan, los matan. Estamos viviendo una sociedad terrible, hermanos. Cuidemos nuestra niñez. Dice también el Salmo 127:1 que hay que edificar bajo los principios del Señor. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Oiga bien, si Jehová no edificare la casa. ¿Qué implica esto, hermanos? La importancia de que Dios sea quien edifica nuestra casa. Él debe ser quien edifica. Pero si Él no edifica, en vano es, en vano, hermanos. Si una casa no está bien construida, bien edificada, tarde que temprano se va al suelo. No funciona, no sirve. Necesitamos que nuestros hijos sean enseñados, formados, edificados.
Ahora, edúquelos todo lo que pueda, excelente, todo lo que pueda. Que se vuelvan profesionales. Pero eso no es todo. Necesitan, primero que nada, ser enseñados en el reino de Dios. Que sean edificados, formados, enseñados, porque pueden ser lo que sea, profesionales, pero si no llevan el principio, hermanos, no funciona. Entonces, ellos tienen que ser edificados en el Señor. Deben también dice la porción, hermanos, en vano trabajan los que lo edifican. Así que tenemos que edificar en el Señor para que no sea en vano. Que la palabra fluya en ellos, corra en ellos, sean enseñados en ellos, hermanos. Hermanos, quiero ir concluyendo. Hoy van a salir más temprano, ¿verdad? Yo decía, ¿dónde está el reloj? Al fin lo vi allá. Primero, hermanos, para poder entrar al reino de los cielos, tenemos que ser como niños en nuestra forma de ser, de vivir, viviendo en humildad. Porque hay veces se nos olvida, y aún entre la iglesia, los creyentes, se nos olvida, ¿verdad?, que somos hijos del reino, y actuamos así como con arrogancia, con actitudes que a Dios no le agrada. Y hay veces nos encontramos por ahí, ¿verdad? Mira si este es el hermano, pero bueno. Segundo, hermanos, cuán importante es bendecir a los niños, comenzando con nuestros hijos. Los niños de este mundo deben ser bendecidos a través de nuestras oraciones. Todos los días nuestros hijos deben ser bendecidos a través de nuestras oraciones. Y tercero, eduquemos a los niños desde la infancia a la luz de la palabra. Eduquémoslos. Pongámoslos con ellos en la sala, en la mesa. Formemos la vida espiritual de ellos para que no se nos pierdan, no se nos desvíen. Y si no, hermanos, en caso de que se desvíen, ¿qué cree usted? La semilla ya va sembrada. La semilla ya va en el corazón. La palabra se le ha sembrado. Tarde que temprano van a tener que reconocer esa palabra en sus vidas. Amén, hermanos. Así que la tarea no es fácil. Y a algunos se nos fue la mano, ¿verdad? Pero bueno, Dios es el que manda. A mí me dijo 4. Imagínense si hubiera tenido 6, hermano. Hoy algunos no quieren nada, ¿verdad? Hay padres de familia que hoy no quieren ni uno, porque la tarea es dura, es difícil. Pero bueno, no se olviden que en las manos del Señor todo es posible. Todo es posible. Y en el tiempo de Dios. Y de acuerdo a la voluntad de Dios. Amado Señor, en esta mañana sabemos que la tarea es bastante dura, difícil para, Señor, como padres de familia. Para, Señor, traer hijos al mundo. Y también para formar, equipar, enseñar. Pero gracias, porque tú nos has dado un manual para enseñarlos, educarlos, corregirlos. Señor bendito, ayúdanos como padres. Ayuda a cada padre de familia que está aquí en esta mañana para que, Señor,
no se olvide de su gran tarea, de su gran responsabilidad. Señor bendito, y también los abuelitos que muchas veces tienen que ver con esta tarea, ayúdalos, bendícelos, para que también sean parte de la formación, de la ayuda que los niños necesitan. Señor, estamos clamando en esta mañana también porque hay una multitud de niños en todo el mundo que están siendo dañados, maltratados, abusados terriblemente, Señor. Señor, la trata de niños. Pedimos que en esta mañana tú intervengas, tú te manifiestes, que uses a las autoridades con esa autoridad que tú sabes dar para el bienestar, para rescatar, bendito Señor, y a los niños de esta iglesia, que tú sigas ayudándolos a crecer, Señor, en tu reino, que ninguno de ellos se pierda, ninguno se aparte de tu reino. Señor, sigue ministrando en esta mañana a cada padre de familia. Señor bendito, que tú te glorifiques. Y hermanos padres de familia que están en esta mañana aquí, que usted reflexione, piense, ¿cómo está tu responsabilidad para con tus hijos? ¿Cómo está caminando tu relación con ellos? ¿Los estás amando cada día? ¿Los estás educando? ¿Los estás formando? ¿Los estás enseñando a la luz de la palabra? ¿Cómo los tratas? Porque hay veces, mis hermanos, somos muy duros y otras veces somos muy flojos, alcahuetes, y cada una de las dos cosas tiene sus consecuencias. Pidamos dirección a Dios, pidamos sabiduría de cómo corregir a los hijos cada día. Y también en esta mañana, si hay alguien en esta mañana que todavía no ha tenido un encuentro personal con Jesucristo para poder saber cómo manejar la situación del hogar, de la familia, de los hijos, esta es la mañana en que usted puede tener un encuentro personal con Jesucristo, una relación personal con Él. Porque solo cuando le conocemos a Él podemos corregir muchas cosas que necesitamos corregir como padres, como abuelitos. Señor, en esta mañana pongo cada persona en tus manos. Si hay alguno que aún no te ha conocido como Señor y Salvador, que esta mañana sea el momento preciso. Habla a su corazón para que tenga un encuentro personal contigo. Señor, gracias. Gracias por todo en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones, hermanos.